12:44, más cosas. Nuestro próximo invitado es un viejo amigo de esta casa. Ya unos meses jubilado, pero, en fin, él sigue recibiendo reconocimientos y premios. Él es el doctor en farmacia Juan del Arco. Juan, muy buenos días. Muy buenas, Roberto. Bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, no tan bien como tú, que estás haciendo un trabajo estupendo, maravilloso. ¿Y el que has hecho tú durante tantos años, qué? Bueno, también. La verdad es que tampoco me quejo, ¿eh? O sea, el hecho de divulgar el conocimiento científico, el hablar de medicamentos, el contar a la gente cómo puede cuidar su salud, es algo que resulta muy gratificante, ¿no? ¿Cuántos años en este mundo, en el mundo de la farmacia? Pues prácticamente 40 años, 38 años en el mundo de la farmacia y muchos de ellos colaborando con personas como tú, Sí. intentando acercar los medicamentos y los cuidados en salud a la población, porque realmente se decía hace muchísimos años aquello de salud, dinero y amor, a la gente que es de mi edad le sonará, y es que es exactamente en ese orden las prioridades de la vida, ¿no? Primero la salud, porque si uno no tiene salud, todo lo demás no tiene ninguna importancia. Luego el dinero, porque hace falta para vivir, y luego ya si llega el amor, pues estupendo. Pero eso ya no, lo del amor ya no depende de los farmacéuticos. No, desgraciadamente no, aunque, oye, también es cierto Uno que puede encontrar el amor también en la farmacia. Eso es por verdad. supuesto, y cada vez se están haciendo más estudios sobre las bases fisiológicas del enamoramiento, porque hasta eso depende de nuestro cerebro, de los neurotransmisores que se mueven por el cerebro. Ajá. Y esos también influyen en el enamoramiento, en la pasión y en el mantenimiento de esa pasión, que no dura eternamente. Bueno, de eso hablaremos otro día, si te parece, Juan. Vamos a hablar de que, en fin, de que ese reconocimiento que estás recibiendo por parte de tus colegas, esos premios, eso que has dejado ya el ser el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya hace un año, si no me equivoco, más o menos, ¿no? Sí, en junio dejé de ser el director técnico del Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya. Continúo colaborando con mis compañeros, participando en distintos grupos de investigación, de formación, un poco pues por seguir ayudando, ¿no? Y continúo en la Academia de Ciencias Médicas, sigo siendo el presidente de la sección de farmacia, Sí. porque siempre he pensado que, a ver, la farmacia es una gran profesión, es una maravilla porque une mis dos pasiones, que son la química y la parte asistencial, ¿no? El atender a la salud de la población. Pero es muy importante la colaboración con otras personas de otras profesiones sanitarias, como la veterinaria, la medicina, y luego las que han ido surgiendo posteriormente, ¿no? Enfermería, la gente que trabaja en dentistería, que dicen odontología, Sí. ¿no? Y todas esas profesiones que hemos trabajado juntos, y la academia nos ha servido un poco para unir todas esas ¿Tú profesiones. siempre tuviste también. claro lo de ser farmacéutico? Pues bueno, la verdad es que no del todo. Yo empecé intentando ser químico y bueno, pues hice un par de años de químicas, y según estaba estudiando química dije, a mí esto me gusta, pero me falta algo, ¿no? Y me pasé a farmacia por esa parte asistencial. La farmacia y la química se parecen muchísimo. De hecho, las asignaturas que se estudian o que se estudiaban cuando yo Sí. hice esta carrera, había un montón de asignaturas comunes, pero luego la farmacia empezaba con esa parte, como decimos eso, asistencial, ¿no? De cuidar de la salud de las personas, que realmente me resultó mucho más atractiva. Muchas veces cuando tenemos alguna dolencia, a los primeros que tenemos enfrente son a los farmacéuticos, o en función de qué cuestión, lo primero que hacemos es acercarnos a una farmacia. ¿Recibís el respeto que os merecéis por parte de quienes nos acercamos a un establecimiento así? Bueno, yo creo que más que hablar de merecimientos nuestros, tenemos que hablar de los merecimientos de la población, ¿no? La población se merece que le atendamos lo mejor posible. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y sí que es cierto que a veces hay compañeros que dicen, es que la gente no me aprecia, tal cual, pero yo creo que eso hay que ganárselo, ¿no? Como tú muy bien dices, muchas veces la farmacia comunitaria, la que está a nivel de calle, es el primer contacto con el sistema sanitario, ¿no? Porque cuando alguien se siente con una pequeña dolencia, al primer sitio donde acude suele ser la farmacia, ¿no? Lo de pedir una consulta médica es el paso siguiente, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que creo que ahí sí tenemos una gran satisfacción de ser la profesión sanitaria más próxima y accesible, porque prácticamente en todas las demás profesiones tienes que pedir cita. Para acudir a la farmacia solamente hace falta que esté abierta, y hay que recordar que siempre vamos a encontrar una farmacia abierta los 365 días al año, las 24
24 horas al día. Obviamente no todas, porque eso sería imposible, pero tenemos siempre una farmacia a la que podemos acudir en cualquier momento. Claro, personas como tú, Juan, que se han dedicado toda la vida a lo mismo, de manera ininterrumpida, más de 40 años, vosotros sois, de alguna manera, un testimonio vivo de cómo ha ido evolucionando también la sociedad. Y si hablamos en concreto de todo lo que tiene que ver con la farmacia, en fin, a lo largo de 40 años vosotros habéis sufrido cambios, han surgido, enfermedades, soluciones, pruebas. ¿Cómo se ha ido viviendo todo eso día a día en la farmacia? Pues sí, la verdad es que ha cambiado muchísimo. Yo recuerdo enseguida de empezar yo en los años 80, el gran problema era la drogadicción. Y las personas de mi edad recordarán que no podías sacar a los niños al parque porque corrías el riesgo de encontrarte una jeringuilla y que se pinchasen. Había zonas de Bilbao en las que no te atrevías a ir. Había un grave problema de delincuencia y sobre todo en las farmacias, porque había personas drogodependientes que atracaban las farmacias para conseguir drogas, ¿no? Esa situación la vivimos y tuvimos que afrontarla y reconocer que las personas que son drogodependientes tienen una enfermedad, no tienen un vicio, tienen una enfermedad. Eso fue algo muy difícil. Hoy en día todos lo vemos, pues claro, por supuesto, pero entonces se pensaba, no, estos son unos viciosos, que tal y cual, y ahí nos costó mucho y la colaboración con los profesionales de la psiquiatría que estaban tratando a las personas drogodependientes fue fundamental para establecer programas de intercambio de jeringuillas. Fue pionero a nivel mundial. En otros países estaba prohibida la venta de jeringuillas para que la gente se pinchase drogas, y eso lo único que conseguía era que aumentase el SIDA, que era el segundo grave problema que teníamos en esa época. Luego lanzamos un programa de metadona, todo ello con colaboración con el Departamento de Salud, con todos los profesionales de la psiquiatría, y la verdad es que fue algo, una década, vamos a decir, prodigiosa, ¿no? Porque convertimos a las personas toxicómanas de alguien absolutamente marginado a alguien pues normal, porque es que luego la gente también veía, ahí va, pero si es que no le ha tocado a mi hijo, pero le ha tocado a mi sobrino, le ha tocado al hijo de mi vecina, ¿no? Y esto le puede pasar a cualquiera. Y luego, con el paso del tiempo, el SIDA se acabó convirtiendo en una enfermedad de transmisión sexual y entonces tuvimos que orientar a, pues, educar a la juventud en el uso del preservativo. Y luego nos ha llegado otra pandemia enorme, como ha sido el COVID, en el que nos hemos encontrado que prácticamente lo único que había abierto eran los hospitales y las farmacias. Digo, en el mundo de vista sanitario, ¿eh? O sea, si tú te encontrabas mal o estabas muy, muy mal y entonces podías ir al hospital, o si no estabas lo suficientemente mal, el centro de salud estaba cerrado. No te atendían en el centro de salud. No había manera de... Bueno, pues la gente iba a las farmacias con cosas que hoy en día, pues lo que hacemos es pedir una consulta médica. O sea que sí que es cierto que ha evolucionado mucho, nos hemos encontrado diversos problemas y en estos años una de las cosas que destacaría es la importancia, que ya lo hemos dicho de alguna manera, de la colaboración entre las distintas profesiones sanitarias, ¿no? Sin ese trabajo conjunto de las distintas profesiones, la sociedad estaría mucho peor. Si alguien va a la consulta médica, le prescriben un medicamento, le dan unas indicaciones y luego cuando van por la farmacia le dice algo un poquito distinto y ya la hemos cagado, con perdón, porque no sabes a quién hacer caso. ¿Cómo recuerdas la llegada del COVID? Hombre, la recuerdo como muy brusca, ¿no? O sea, de repente de estar pensando, bueno, esto pasa en China, vete a saber a qué llega o qué no llega, de repente, en cosa de una semana, oye, que esto está aquí, y de repente, nosotros que trabajábamos en el colegio, afortunadamente teníamos todo perfectamente preparado para poder teletrabajar desde el colegio, pero en las farmacias, o sea, las personas colegiadas tenían que seguir yendo todos los días a sus puestos de trabajo en los hospitales, porque hay que recordar... Claro. Hay que recordar que hay muchas farmacias en la calle, pero también hay... farmacias hospitalarias. Hay farmacias hospitalarias, hay muchas colegiadas nuestras que trabajan en análisis clínicos, que trabajan en salud pública, que trabajan en la administración. Todas esas tenían que estar trabajando y todas ellas están coordinadas desde el colegio. Entonces, yo estuve en mi casa, yo estuve, como la mayoría de la población, muy tranquilo en cuanto al riesgo de contagio, claro. Pero fue horrible. Y no había mascarillas, y no había guantes, y luego no había test suficientes, y luego resulta que lo que era necesario luego no lo era, en fin. Fueron tiempos complicados.
Fueron tiempos extraordinariamente complejos. Yo me acuerdo que incluso tuvimos que gestionar una compra de mascarillas, por supuesto con China, porque era lo único, y que tuvimos que pagar un montón de miles de euros por adelantado y estábamos absolutamente nerviosos porque como colegio, el colegio no se dedica a comprar cosas para las farmacias, ¿eh? El colegio, su trabajo no es ese, es coordinar la atención, los distintos programas, pero no entra en cuestiones económicas. Pero ahí tuvimos que entrar en una cuestión económica e invertir un montón de dinero en comprar colectivamente mascarillas para distribuirlas a las farmacias y adelantar un montón de dinero que no sabíamos si iban a llegar. Afortunadamente llegaron y no tuvimos problema, pero la verdad es que fue una cosa completamente distinta. Como digo, también en su día las toxicomanías y el SIDA nos supusieron un shock porque... Claro, es que muchas veces de lo reciente, aunque sea reciente, nos olvidamos, ¿eh? Sí. Y luego, a ver, y sobre todo nos olvidamos que lo importante, a ver, todos estos han sido los grandes eventos que hemos vivido, ¿no? Pero lo importante es el día a día, ¿eh? O sea, lo importante es que la salud de las personas está todos los días en riesgo. La semana pasada celebramos el Día Mundial de la Tuberculosis. Hay quien piensa que la tuberculosis es una enfermedad del pasado. No, la tuberculosis es una enfermedad del presente. Es la enfermedad infecciosa que más personas mata hoy en el mundo. Es cierto que aquí, concretamente en Vizcaya, concretamente en Euskadi, ha bajado mucho la prevalencia de la tuberculosis en los últimos años. Éramos una zona de epidemias importantes de tuberculosis, ahora no lo somos, pero está creciendo el problema a nivel mundial y sobre todo aquí nos están creciendo las tuberculosis que son resistentes a distintos fármacos, o sea, lo que llamamos las tuberculosis multiresistentes. Y esas son un problema, porque hay que buscar distintas estrategias para tratarlas. Y la tuberculosis, uno de los problemas que tiene es que el tratamiento es muy largo y se necesitan muchos medicamentos a la vez. Y por lo tanto, la adherencia al tratamiento, o sea, que la gente se tome todos esos medicamentos, es difícil. Y eso es una enfermedad infecciosa, con lo cual contagia. O sea que seguimos teniendo problemas con enfermedades tradicionales también. ¿Cuál es la razón que de vez en cuando aparezca la noticia de que falta determinado medicamento? Bueno, ese también es otro problema al que nos hemos enfrentado y además es un problema creciente. Fíjate, otros problemas de salud podemos decir, bueno, los estamos controlando. Ese es un problema creciente que está unido a la globalización, a la dependencia que tenemos de otros países. Se habla de China como la gran fábrica del mundo. La gran fábrica del mundo en medicamentos es la India. Prácticamente el 90% de los principios activos, o sea, de la sustancia que realmente cura, que tenemos en nuestras cajitas de colores que tenemos en la farmacia o en casa, ¿Sí? está fabricado en China. Eso quiere decir que en el momento que tenemos, como hemos tenido durante la pandemia, un problema de transporte, un problema de paso de fronteras, un problema de que cada país intenta protegerse a sí mismo, nos quedamos sin fármacos y no podemos fabricar medicamentos. Ese es uno de los principales motivos, que hemos externalizado la fabricación, no ya del medicamento de la cajita, pero de la sustancia activa, porque como es mucho más barato producirla en esos países, pues que la produzcan ellos, porque además esto contamina. Bueno, eso hay que acabar con eso y la Unión Europea tiene un programa para intentar acabar con eso, pero va a ser difícil como con otras cosas. Tenemos que recuperar la industria farmacéutica, pero no la industria farmacéutica que fabrica, insisto, las cajitas, o sea, que da forma al medicamento, sino la industria que sintetiza el fármaco, que sintetiza la molécula. ¿Que es una industria contaminante? Sí. ¿Que es una industria que tiene sus riesgos? Sí. Pero es que la tenemos que tener aquí también. ¿Cuál es el momento de toda tu carrera, Juan, que recuerdas con más cariño, con más satisfacción? Pues es difícil porque han sido muchísimos momentos, ¿eh? Probablemente cuando descubres el éxito de determinadas cosas, ¿no? O sea, no sabría decir qué día concretamente, pero cuando la drogodependencia, el SIDA, estuvo controlada, ¿Sí? O sea, cuando, oye, realmente es excepcional que haya un atraco en una farmacia, es excepcional que un niño se pinche con una jeringuilla. La sociedad ha aceptado que el SIDA no es un castigo divino y no tenemos que aislar a las personas con SIDA. El momento en que sucedió eso probablemente es de las cosas más importantes. En 30 segundos, que nos vamos de tiempo, Juan, hay cierto enfado entre los veterinarios, que no os acusan a los farmacéuticos de nada, pero el hecho de que hasta ahora ellos pudieran vender determinados medicamentos, que ahora seáis vosotros quienes tengáis que atender esa demanda. ¿Esto no es un poco complicaros la vida a unos y a otros?
Bueno, en realidad siempre tendrían que haberse tenido los medicamentos veterinarios en la farmacia, igual que los humanos, ¿no? O sea, el médico y el veterinario se tienen que preocupar de diagnosticar, no de entregar el medicamento y del efecto del medicamento. Bastante compleja es la veterinaria con el diagnóstico y con el seguimiento de cómo va la enfermedad, como para complejizarla también con la dispensación del medicamento, con la información sobre cómo hay que usar ese medicamento. Para eso hay dos profesiones, éramos tres las profesiones que había hace 150 años, que eran la farmacia, la veterinaria y la medicina, y trabajábamos juntos, cada uno con su parte, y eso es lo que de alguna manera se ha recuperado ahora. Bueno, pues con eso nos quedamos. Juan, un placer saludarte, felicitarte porque estés tan bien, y encima jubilado. Así que cuando quieras aquí estamos. Juan del Arco, un abrazo. Pues muchísimas gracias, Roberto, y sobre todo muchísimas gracias a las personas que escuchan Onda Cero. Muy bien, las noticias y volvemos.